En este tutorial vamos a ver una introducción a la herramienta de captura esquemática y layout denominada Eagle. Existe una versión en PDF del tutorial que es interesante que consultéis. Cuando abrimos Eagle nos encontramos con esta ventana denominada el Control Panel, que nos permite lo que es la navegación dentro de, por una parte, o bien las librerías o bien los diseños que nosotros hayamos realizado con anterioridad. Primero vamos a comenzar analizando y navegando lo que son las librerías, ya que debido a la gran cantidad de elementos, si os dais cuenta existen muchísimas librerías, es muy fácil perderse. La primera que vamos a visitar es la librería RCL. Si os dais cuenta, para visitar la librería RCL podríamos bajar, ¿de acuerdo? O bien podemos pulsar la letra RC, ¿de acuerdo? Y saltaríamos rápidamente a dicha librería. Esta librería, si os dais cuenta, como su nombre indica, recoge lo que son resistencias, condensadores e inductores. Si nos metemos dentro de ella, vamos a ver los primeros componentes, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, REU, ¿de acuerdo? Y RUS, ¿de acuerdo? Son respectivamente el símbolo americano de la resistencia y el símbolo europeo de la resistencia. Nosotros vamos a quedarnos con el RUS, y si os dais cuenta, aquí a la derecha, utilizando ese mismo símbolo, existen distintos encapsulados. En particular, nosotros vamos a comenzar viendo lo que son los encapsulados through-hole, los THD, los encapsulados que necesitan de taladros para la inserción en la placa y posterior soldadura. En los encapsulados de tipo through-hole, normalmente las distancias entre terminales, las distancias entre taladros son del 100.000, ¿de acuerdo? 100 milésimas de pulgada, lo que corresponde a 2,54 milímetros en el sistema internacional. Es la separación estándar en las placas de prueba y casi todos los componentes son múltiplos de esa cantidad. En particular, si nos vamos a esta, ¿de acuerdo? Esto sería la resistencia de 1/8 de vatio, ¿de acuerdo? La 0204/7. Si os dais cuenta, esos números, ese 0204 corresponde al diámetro de nuestra resistencia, a la longitud del cuerpo de la resistencia, que sería 4 en este caso, y a la separación entre lo que son los taladros, que sería o bien 300.000, 3 por 100.000, o bien 7,5 milímetros, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, los taladros que habría que hacer para este tipo de resistencia. Si os dais cuenta, dentro de la categoría no solo tenemos el 0204, también aparece el 0204/5. ¿Qué significa eso? Pues significa que la separación entre los taladros es 2 veces 100.000, ¿de acuerdo? O sea, 5 milímetros. Si os dais cuenta, aunque la longitud del cuerpo vale 4, ¿de acuerdo? Y la separación entre los taladros vale 5, estaríamos flexionando más de la cuenta lo que son las patas, y es un montaje no adecuado, ¿de acuerdo? Es un montaje que puede dar muchos problemas. Y si os dais cuenta, aquí hay otro más, que es el montaje vertical. La resistencia aparecería perpendicular a lo que es la placa, y la separación entre los taladros son de 100.000, 2,54 milímetros. Entonces, si os dais cuenta, tenemos para una misma resistencia, la resistencia de 1/8 de vatio, tenemos en principio 3 posibles huellas. A continuación tendríamos lo que es la resistencia de 1/4 de vatio. Esto sería la resistencia de 1/4 de vatio, donde la longitud del cuerpo vale 7 milímetros y la separación entre patas sería 4 por 100.000, ¿vale? 400.000, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, existe en este caso separaciones mayores, ¿de acuerdo? O sea, estaría ahí el 500.000, ¿de acuerdo? Y el 600.000, ¿de acuerdo? Es simplemente, digamos, alternativa, aunque la suya, ¿de acuerdo?, sería esta alternativa, la 0207/10. Existe una alternativa con las patas ajustadas, ¿de acuerdo? Y en principio, si os dais cuenta, si quisieseis montarla en formato vertical, pues podríais coger la misma huella del principio, ¿de acuerdo? Por otra parte, tendríamos que la 0411, ¿de acuerdo? La 0411/15 sería la de medio vatio, ¿vale? Existen muchísimas más resistencias en la librería, esas son las 3 más frecuentes, ¿vale? A continuación vamos a ver los encapsulados de montaje superficial. Están un poquito más para abajo, nos vamos hacia abajo, y si os dais cuenta, tenemos por una parte, estaba aquí arriba, me lo he pasado, ¿de acuerdo? Esta sería la 1206, ¿de acuerdo? Un encapsulado relativamente grandecito, que tiene, si os dais cuenta, 3,2 milímetros de largo y 1,6 milímetros de ancho,
¿de acuerdo? Es un encapsulado de montaje superficial, ¿de acuerdo? Y arriba de él estaría el 0805, el otro encapsulado de montaje superficial, ¿de acuerdo?, que nosotros utilizamos. Si os dais cuenta, en este caso no existen alternativas en grid de 100.000. ¿Por qué? Pues porque los encapsulados de montaje superficial no se pueden colocar en una placa de prototipado, ¿vale? Hay que soldarla directamente sobre una placa, es la única forma de trabajar con ellas, ¿vale? A continuación vamos a ver otras que son las denominadas capacidades no polarizadas. Recordáis que las capacidades cerámicas de película o mica no tienen polaridad, ¿de acuerdo? Se puede colocar de cualquier forma, ¿de acuerdo? Este sería su símbolo. Y si os dais cuenta, existen, en principio, digamos que suelen tener, voy a pinchar en una para que la veáis, la 0, o sea, esta, ¿de acuerdo?, sería un encapsulado rectangular, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, en este caso, la denominación del encapsulado es 0,25, 0,50, indicando que este rectángulo es de 2,5 por 5 milímetros, ese rectángulo, y la separación entre patas está al principio, ¿de acuerdo? Antes estaba al final, ahora está al principio, ¿de acuerdo? La separación sería de 100.000, 2,54 milímetros, ¿vale? Si, por ejemplo, siguiésemos bajando, pues si os dais cuenta, esta sería una capacidad, ¿de acuerdo?, donde la separación entre pines sería de 200.000, 5 milímetros de separación, ¿vale? Si seguimos bajando, pues nos encontramos aquí, si os dais cuenta, la 0805 y la 1206. Ocurre exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? O sea, con esa denominación somos capaces de ver la capacidad SMD. Es importante que os deis cuenta que al mismo símbolo del esquemático corresponden distintas huellas cuando vayamos a hacer el PCB. El último elemento que vamos a ver son lo que se llaman las capacidades polarizadas. Recordáis las capacidades que tienen un signo positivo y negativo sobre ellas. Recordar que hay dos grandes categorías. En general se habla de ellas como las electrolíticas, y dentro de ellas están las de aluminio y las de tántalo, ¿vale? De nuevo hay dos símbolos que se suelen utilizar. Está el símbolo europeo y el símbolo americano. Si me permitís, me bajo para que las veáis, ¿de acuerdo? Las más frecuentes son estas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, una E2,5-5? ¿Vale? Tiene la manía esto de bajar otra vez, ¿vale? ¿Qué sería una E2,5/5? Pues si os dais cuenta, te lo dice aquí en la ayuda rápida, ¿de acuerdo? Ese 2,5 que está al principio significa que la separación entre las patas es de 100.000, ¿de acuerdo? Y el diámetro de mi componente es de 5 milímetros, ¿vale? De forma análoga, tendríamos, pues, por ejemplo, que esta, una 5,4, sería aquella que tiene una separación entre patas de 200.000, 5 milímetros y un diámetro de 4, ¿vale? Si os dais cuenta, este caso es un poquito peculiar, ¿de acuerdo? Porque normalmente los taladros deberían de quedar debajo del cuerpo de la capacidad y ahí quedan más chicos, ¿de acuerdo? Si nos fuésemos a un 5,8,5, si ocurre lo que os comentaba, ¿de acuerdo? Tenemos el cilindro, que es lo que es la capacidad, y las patas están en medio. Bueno, pues en principio estos serían lo que son los componentes pasivos básicos, lo que son resistencias y condensadores. A continuación vamos a ver los terminales. ¿Qué son los terminales? Pues los terminales son los elementos metálicos que me permiten conectarme con el exterior. Eso es la librería Pinhead, ¿de acuerdo? Pinheader, ¿de acuerdo? Son los terminales de conexión más simples, ¿vale? Recordar que si estamos en through-hole, y los Pinhead que estamos viendo ahora son through-hole, la separación entre las patas siempre es de 100.000, 2,54 milímetros. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que tendríamos sería un único pin, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, tenemos 2 pines, 3 pines, 4 pines, ¿vale? Entonces, en particular, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Pues tendríamos un dispositivo que tiene 4 terminales de interconexión con el exterior. La separación entre cada 2 pines es de 100.000, 2,54 milímetros, y están alineados. Existe otra alternativa, y es tener varias filas. En particular, aquí abajo estáis viendo el 2x4. Tenemos 8 pines donde están compuestos en filas de 4 elementos en paralelo, separadas entre sí 100.000, ¿vale?
El último detalle también significativo es que, si os dais cuenta, la numeración de los pines cuando estamos en pines de doble fila es 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Va saltando de una fila a la otra. Un último detalle que antes no lo he comentado y lo voy a comentar ahora. Si os dais cuenta, este terminal, digamos que a su vez tiene dos encapsulados. Un encapsulado que es lo que se llama el encapsulado recto, que es el de arriba, el que estamos viendo, donde, si os dais cuenta, lo que tendríamos sería un pin que está alineado con el taladro, ¿de acuerdo? Eso se llama un pin recto. Y asimismo existe otro que se llama el pin acodado o pin en ángulo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, tendríamos formando 90 grados lo que son los terminales frente a los taladros, ¿de acuerdo? Eso se llama, como os digo, un terminal a 90 grados, un terminal acodado o un terminal en ángulo. La última librería que vamos a ver para el tutorial que vamos a hacer es una librería donde están muchos componentes básicos del tipo operacionales y reguladores. Esa librería se llama Linear. Volvemos a pulsar Linear, vale, aquí, ¿de acuerdo? Entonces el Linear Devices, ¿de acuerdo?, tiene muchos componentes muy básicos, ¿de acuerdo? Y en particular nosotros vamos a buscar un componente que es un regulador, ¿de acuerdo? El regulador es el 7805 y, si os dais cuenta, aquí se nos muestran los componentes de una forma un poco distinta, ¿de acuerdo? Se nos muestra utilizando el asterisco para englobar categorías. Como nosotros estamos buscando el 7805, pues nos meteríamos en esta categoría. Entonces, si os dais cuenta, dentro de esta categoría nos damos cuenta que del 7805 tenemos distintas alternativas en encapsulado. Si os dais cuenta, el 7505H sería un encapsulado TO39 que se parece muchísimo al que habéis utilizado en prácticas con los transistores bipolares, ¿de acuerdo? Entonces es un encapsulado muy típico. El TO92 también se utiliza mucho en práctica, pero lo que es la carcasa superior es plástica, ¿de acuerdo? Entonces el TO92 tiene el TO39, perdón, tiene encapsulado metálico. Si os dais cuenta, tiene una muesca en el lado para saber, digamos, la orientación de los pines, pero nosotros vamos a utilizar el encapsulado TO220. El TO220 es un encapsulado que lo puedes montar de forma perpendicular, ¿de acuerdo?, o acostada. El componente se soldaría y luego se doblaría sobre la placa, o bien en montaje vertical, sería una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, dentro de la librería los componentes pueden estar descritos, ¿de acuerdo?, o pueden pertenecer a distintas categorías, ¿vale? Entonces, con esto más o menos hemos visto una breve búsqueda por lo que son las librerías. A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un diseño. Para crear un diseño es conveniente, sobre todo la primera vez que nos enfrentamos a la herramienta, crear un proyecto. Nos meteríamos dentro de proyectos. A continuación, dentro de Eagle, veremos que no hay nada, le damos botón de la derecha y New Project, ¿de acuerdo? New Project, podemos llamar a esto tutorial. En definitiva, un proyecto no es ni más ni menos que un repositorio donde crear y añadir distintos diseños. Si os dais cuenta, aparece un punto verde. Eso lo que nos indica es que es el diseño actual. Va a estar dentro de ese proyecto, de forma que si nosotros cerramos la aplicación, al volver a abrir se volvería a abrir ese diseño de forma automática, facilitándonos un poquito la vida, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, lo que haríamos es, ya que tenemos una carpeta donde añadir nuestro diseño, le damos botón de la derecha y vamos a crear un nuevo esquemático, ¿vale? Nos aparece esta ventana, que es la ventana de esquemático, ¿vale? Voy a dejar la otra atrás para que se vea, digamos, que existen estas dos ventanas. Entonces, en esencia, para la creación de un esquemático hay que seguir la siguiente fase. Fase 1, añadir los elementos que componen nuestro diseño. Fase 2, conectar los elementos entre sí. Fase 3, opcionalmente darle nombre a los nodos de nuestro diseño para que nos facilite tanto la comprensión como tareas posteriores. Y por último, fase 4, darle valores o cambiar los nombres a los componentes. Bueno, empecemos. Vamos a añadir
el componente 7805. Para eso nos metemos en este icono, si os dais cuenta en la parte inferior, y el tooltip que nos aparece es add, añadir. Si nosotros le damos a añadir, nos van a aparecer todas las librerías que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a darle linear, o sea, le he pulsado la L, me voy a linear, ¿de acuerdo? Y a continuación me metería en 78 asterisco y el 7805 montaje vertical, ¿de acuerdo? El TO 220 montaje vertical, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí está el símbolo de mi componente, que tiene una entrada, tiene una salida y tiene una referencia común a la entrada-salida, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tendríamos ahí nuestro primer componente, ¿de acuerdo? Nos permite añadir un componente adicional, nosotros no queremos, le damos a escape y ya acabamos, ¿de acuerdo? Una vez que añadamos el componente, puede ocurrir que el nivel de zoom al que esté la ventana no sea el que nosotros queremos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede pulsar el botón y vas haciendo un zoom, ¿de acuerdo? O bien, lo que se puede hacer es utilizar la ruleta del ratón y con el botón central podemos ajustar el zoom deseado, ¿vale? A continuación vamos a añadir dos capacidades. Vamos a añadir una capacidad a la entrada y otra capacidad a la salida. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a buscar la librería RCL, ¿de acuerdo? Y esas dos capacidades que nosotros vamos a añadir son capacidades electrolíticas, ¿vale? Pues entonces nos gusta más este símbolo, nos metemos aquí y decimos que vamos a añadir una capacidad electrolítica, por ejemplo, la que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Que tenga un diámetro de 5 milímetros y una separación entre patas de 2,5. Esa estaba aquí, ¿de acuerdo? La 2,5/5, ¿de acuerdo? Entonces decimos, queremos utilizar esa, ¿vale? Entonces las colocamos un par de ellas, ¿vale? No queremos colocar más, pues le damos a escape. Y por último vamos a colocar los terminales de acceso, ¿de acuerdo? Para que nuestra placa sea conectable desde el exterior. Para eso volvemos a darle aquí a añadir, ¿de acuerdo? Cerramos el RCL, nos metemos en Pinhead, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle dos pines verticales a la entrada y dos pines verticales a la salida, ¿de acuerdo? Ok, ¿de acuerdo? Ya tenemos añadidos todos nuestros componentes. Hay un componente que no está correctamente posicionado, después veréis por qué, y es este componente está colocado al revés. Cuando nosotros lo que queremos hacer es aplicarle mirror a un componente, lo único que tenemos que hacer es, este botón es el de mirror, cuando pulsamos sobre nuestro elemento hacemos un flip horizontal, ¿de acuerdo? Alternativamente nosotros digamos que, imaginaros que este componente estuviese aquí y lo queremos mover, ¿de acuerdo? Pues nos vamos al icono de movimiento, pulsamos sobre él, ¿de acuerdo? Y podemos moverlo a donde nosotros queramos, ¿vale? Entonces, como digo, ya hemos colocado los elementos que constituyen nuestro diseño. A continuación vamos a interconectar. El botón de interconexión está un poquito más para abajo, se puede acceder o bien aquí o bien haciendo que la ventana sea un poquito más grande, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el icono de interconexión, la net, una red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo primero que hay que saber es cuáles son los puntos de interconexión. En el condensador sería este punto y sería este punto y este punto. En el integrado sería este punto y este punto. Y en el conector sería, en el terminal sería aquí y aquí. Entonces, si os dais cuenta, si yo pulso aquí, si yo le doy a net y pulso aquí, ¿veis que me aparece una línea verde? Esa línea verde lo que me permite hacer es dibujar una red, y si os dais cuenta, yo lo que hago es dibujar una red como yo quiera, ¿vale? ¿Que no estás contento como te ha salido? Pues le puedes dar a undo. ¿Cómo se hace undo? Pues te puedes meter aquí en edit y darle a undo, o él nos da como tooltip, que está la tecla rápida, el control Z. Si le damos un control Z, va deshaciendo esa línea. Si me permitís, existe una forma un poquito más razonable de hacer las cosas, y es que si tú pulsas aquí y pulsas al pin de entrada, veis que me quiero conectar aquí. Si os dais cuenta, digamos que no ha seguido la línea. Eso es una pista de que la línea se ha colocado correctamente entre nodo y nodo. A continuación vamos a ir aquí y, por ejemplo, nos vamos aquí, ¿de acuerdo? Estamos conectando esos dos nodos que van a ser igual
¿de acuerdo? A continuación unimos este con este, ¿de acuerdo? Unimos el condensador y si os dais cuenta aparece una cosa curiosa. ¿Qué es? Pues cuando se interseccionan dos rectas y hay un punto, significa que existe conexión. Eso se le llama una conexión en T, ¿de acuerdo? Si desde aquí pincho me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Conexión en T. Y por último, ¿vale? Una vez que están hechas las conexiones entre un componente y una red, si yo muevo un componente, fijaros lo que ocurre. La net acompaña a dicho movimiento. Bueno, ya digamos que tenemos interconectados correctamente nuestros elementos y lo que vamos a hacer a continuación es renombrar los nodos. Si os dais cuenta, este diseño tiene 3 nodos. Entonces, ¿cómo se renombra un nodo? Pues te pones aquí, que es renombrar, te pones aquí encima, ese nodo tiene un nombre como $1 porque ha sido el primero que hemos hecho, pues lo podemos llamar la tensión de entrada. A este nodo que está aquí lo podemos llamar la tensión de salida y a este nodo de abajo lo podemos llamar la tierra, ¿de acuerdo? Ahora bien, el problema que tiene lo que acabamos de hacer es que hemos bautizado los nodos, pero salvo que nos pongamos encima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le damos información y pincho aquí, pues me dice que este nodo es la tierra, ¿de acuerdo? O bien, si le doy a mostrar la red completa, ¿vale? Me dice que es la tierra. Existe una forma que se suele emplear y es poner una etiqueta, una label, ¿de acuerdo? Encima de los cables que ya están bautizados. De esa forma visualmente es más fácil ver las etiquetas de los nodos. Por último, ¿qué es lo que nos queda ya, digamos, para acabar? Pues lo que nos queda para acabar es, por ejemplo, cambiar valores o nombres a los elementos. Si os dais cuenta, nosotros le hemos cambiado el nombre a una net, pero también se le puede cambiar el nombre a un elemento. Si os dais cuenta, esta capacidad, en lugar de llamarla C2, la podríamos llamar la Cin, capacidad de entrada, y a esta capacidad, en lugar de llamarla C1, la podríamos llamar Cout. ¿De acuerdo? Eso es cambiar el nombre de un elemento porque no te guste cómo se ha bautizado de forma automática. Y el icono que está a la derecha lo que te permite es cambiar el valor. Si os dais cuenta, las capacidades tienen que tener un valor, no le hemos puesto valor, pues lo que vamos a hacer es ponérselo ahora. Pinchamos sobre ella y, por ejemplo, vamos a suponer que esta capacidad es de 100 micros, 12 voltios. ¿De acuerdo? Y así mismo, esta capacidad, pues de 100 micros, 12 voltios. ¿Qué es lo que nos queda? ¿De acuerdo? Vamos a recordar que un esquemático de alguna forma tiene que documentar un determinado diseño, entonces este diseño prácticamente está documentado. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer ya es salvar, o bien pulsando el icono, o bien dándole a File, Save As. Si nos vamos aquí, por defecto es sin título, untitled, pues le podemos llamar test 1, ¿de acuerdo? Es de tipo esquemático y ya estaría grabado. De forma que cuando nosotros nos saliésemos de esta ventana, si vemos dentro de la carpeta tutorial, está el diseño que acabamos de crear. Pues hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del tutorial. Hasta ahora.